Ahora bien, el primer papa, como hemos dicho, lo nombró Constantino el Grande. El primer decreto de muerte al que se pasase del cristianismo al judaísmo lo dice Constantino el Grande. ¿Qué supuso para la Iglesia? Supuso un cambio trascendental tremendo. Desde este momento, la Iglesia cayó en un hoyo profundo del cual no ha salido. Porque resulta que en los conventos Laura de Palestina había una cantidad grande de monjes, con poca cultura, por supuesto, fuera de algunos líderes, con poca cultura. El caso es que se movió casi una guerra civil. Unos, siguiendo la doctrina de Orígenes y de toda la tradición de la Iglesia, creían en la reencarnación y decían que si uno se portaba mal aquí en la tierra, pues vendría una, dos o las veces que hiciesen falta a purgar, a limpiar su alma de esa mala actuación que ha tenido en la tierra. Creían en la reencarnación, creían que un ser espiritual se acercaba a la persona, a la mujer, cuando daba a luz, su espíritu se posaba en la hipófisis, en la pituitaria, y entonces ahí se concentraba el ser espiritual que se ramificaba inmediatamente por todo el cuerpo. Es decir, que creían en la reencarnación. Y había otros monjes que decían que si ellos no recordaban de cuando eran jóvenes, de cuando eran pequeños, de haber tenido otras vidas, que ellos recordaban todas las cosas de su vida, pero haber tenido otra reencarnación no tenían ni idea que cómo iban a tener otra reencarnación. Consecuencia, hubo una gran lucha, no solo de ideas, sino que llegaban a las manos y a hacerse daño y todo esto. Entonces había peligro de una guerra civil. Y entonces los patriarcas que estaban allí, Menas y Pelagios, informaron al emperador Justino de todo aquello. Y el emperador Justino, para evitar una guerra que hubiese sido sangrienta entre ellos, convocó un concilio. Pero aprovecha Justiniano y manda 9 proposiciones. Son muchas de ellas completamente absurdas. En estas proposiciones había una que decía: maldito aquel que diga o considere que las almas de los hombres son preexistentes. Es decir, que antes de nacer, antes de venir aquí a la tierra, no existían, que Dios las creaba. Y entonces, esta proposición, los allí presentes no querían firmarla. ¿Cómo iban a firmar eso? Y le dijeron al emperador que no podían firmar eso, porque toda la tradición de la Iglesia era que existía la reencarnación, que uno al salir del vientre de la madre, antes de cortar el cordón umbilical, venía un ser y se acoplaba dentro del espíritu de la madre, y una vez que moría ese ser, si la actuación había sido mala, volvería otra vez aquí a la vida. Es decir, que hablaba de la rueda de las reencarnaciones. Al decir que solo se vive una vez, como decía esta proposición, ya queda una doctrina falsa que queda en la Iglesia. Pero al mismo tiempo hay otra tesis que también es completamente falsa, que dice: maldito aquel que diga o considere que las almas que los castigos o penas de los demonios o de los seres o de las personas paganas es temporal y en algún momento tendrá un fin. Es decir, que esta proposición dice: maldito aquel que diga o considera que las penas o castigos de los demonios, o sea, todos los demonios tienen penas o castigos eternos. Y los no católicos, es decir, los que son paganos, los que no han sido bautizados, también se condenan a penas eternas. Entonces, es una proposición que no la podía aceptar la Iglesia de ninguna manera. Sin embargo, la Iglesia la acepta. Consecuencia de esto, la Iglesia cayó en un hoyo del cual no ha podido salir y que todavía continúa. Quita lo que es la reencarnación y al mismo tiempo hablan de un infierno eterno. Es absurdo un infierno eterno. Primero, los demonios son hijos de Dios, no tienen por qué ir a un infierno eterno. Todos se salvan, ni uno solo se ha condenado ni se condenará,
ya que los demonios, Cristo vino para redención de todos, y desde entonces ya los demonios poco a poco van ascendiendo hacia Dios, aunque hay algunos rezagados. Y también no se pueden condenar los paganos, los que no son católicos no se pueden condenar, pero dice la Iglesia, no, esos que son paganos, que no son católicos, esos resulta que no están bautizados, son paganos, pero se salvan por el bautismo de deseo. Dice, ¿cómo es eso? Dice que esas personas, en el supuesto de haber conocido la Iglesia, se supone que tendrían deseos de bautizarse. Y entonces ese deseo supuesto que tendrían equivale al bautismo de deseo. Por lo tanto, también se condenan, se salvan. Entonces se salvan todos por el bautismo de deseo. Y los católicos porque se han bautizado y todo esto. Después ya vino la Iglesia hace tal para que se bauticen los niños desde pequeños y todo esto. Menudo berenjenal tuvo la Iglesia